Hola, gusto saludarlos nuevamente. Un fuerte abrazo, besitos, bendiciones, que siempre se los doy al final, pues hoy se los doy desde el principio. Soy Eneína Amador Díaz, bienvenido al canal. Le voy a dar seguimiento a la información que les compartí en los dos anteriores videos. Pido gracia divina, protección divina al Padre Amor y a mis arcángeles por la información que voy a compartir en gracia divina y en protección divina para mí y para todos los involucrados, por las personas que voy a mencionar, y lo hago desde honrando y lo que me dijeron mis seres de luz, porque en este momento muchas emociones ancestrales del origen de la humanidad se están liberando. Bien, pues bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero igual si se hace largo el video, les pido que tengan paciencia con el proceso, y si han pasado por una decepción, una desilusión, por una alta expectativa que tenían con alguien, este es el momento de que se queden aquí, porque hay una frase sanadora para ti si pasaste por una decepción o una desilusión. Entonces me dicen que les comparta que muchas de las veces no es lo que queremos, pero definitivamente sí lo que necesitamos, lo que llega a nuestra vida. Y mi hijo siempre me dijo que este diario no le gustaba, mas sin embargo era el que necesitaba, y si se dan cuenta tiene mucho el color como lilita, violeta, significa el arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la transmutación, del perdón y del amor. Y también tiene muchas como nubes, y las nubes significan las lágrimas no lloradas que yo tenía que soltar y liberar. Entonces era el que necesitaba, ¿verdad? Pues igual agradezco, porque sí está muy bonito el que mi hijo me regaló. Entonces, el regalo de nuestra abuela paterna, que es el primer sueño que tengo escrito en este cuarto diario, el regalo que nos da es la fuerza espiritual. Entonces dije, claro, por eso les compartí unas de las meditaciones que hablo, tomar a la fuerza del Padre, la energía de papá, por si estábamos pasando por una adicción o una drogadicción, porque Él nos ayuda a no ceder y a no caer en la debilidad. Y claro, por supuesto que viene de nuestra abuela paterna esa fuerza espiritual, y de nuestra madre y de nuestra abuela materna viene la abundancia y la prosperidad. Esos son los regalos de las dos abuelas, ¿ok? Que se transmiten a través de papá y de mamá. La siguiente es, quita la sangre molida de tu pierna derecha. Muy bien. En el 2017 me hice una microcirugía porque tenía un absceso muy chiquitito aquí en mi lado izquierdo, y lamentablemente no le dije al doctor que me quitara la que tenía aquí en mi pierna. Y el domingo pasado agarré una aguja de inyección, y con agua oxigenada pensé yo que era como un absceso, un granito o algo así, un puntito negro porque se veía grande y oscuro, y para mi sorpresa era sangre molida. Después de que lo quité y lo desinfecté, empecé a tener como un tipo de fiebre. Entonces me dijeron, la fiebre quema la infección, pero también es porque estaba trabajando en la cicatrización, y eso tenía que salir. Era sangre molida, y tiene que ver con lo que te pasó en el 2017. Ok, y me dijeron, tiene que ver con ese perdón que te pidió la vecina y que no quisiste ahondar en el video pasado. De hecho, en los videos pasados, a pesar de que fueron largos, no quise ahondar mucho porque si no se hubieran hecho más largos. Y me dicen que es momento de compartir lo que sucedió. Bien, hace 20 años, el 1 de mayo, me fui a bañar y tenía yo la barra en mi mano izquierda, y la barra del jabón me rebanó la esclera de mi lado izquierdo, de mi ojo, y eso me llevó a ir al oftalmólogo. En ese momento yo no sabía nada de la información que hoy sé, porque no la había estudiado, y también recordé que había tenido una alergia tan fuerte que no podía ni respirar. Entonces significa que había algo que yo no podía o no quería oler, y algo que no
podía o no quería ver y que tenía que ver con la vecina. Cuando llegó con el oftalmólogo, lo primero que hace es tomar la presión del nervio óptico ocular y me dice que estaba demasiado alta y que era glaucoma. Se me derrumbó el mundo. Mi hijo estaba sumamente pequeño. Mi segundo bebé tardé mucho tiempo para poderlo tener. Así que me dijeron mis seres de luz, ahí algo se murió, pero lamentablemente te quedaste porque tu hijo era muy pequeño. Y muchas de las veces en las relaciones eso sucede. Por nuestros hijos nos quedamos. Entonces, para que eso pasara con mi vista, me dicen, ahora sí comparte qué fue lo que sucedió. Dije, ok. Dice, ¿te diste cuenta en el 2017 también que el papá de tu hijo no te acompañó un día antes con el doctor, que no te acompañó en poderte poner el medicamento? Y ahora que me estoy poniendo el medicamento y que no le atino a la pierna, pues hoy entiendo, pues si no le atino a la pierna, menos le iba a atinar acá en la parte de atrás que no me podía ver, y él no estuvo para ti, no te acompañó en ese momento de vulnerabilidad, porque tampoco se trata de estar en víctima, sino son situaciones apremiantes e importantes. No es que siempre estés en ese plan. Entonces dijo, entonces te diste cuenta en el 2017 que no te vio, te diste cuenta que no te acompañó y que no te escuchó, y que cuando se presentó algo con respecto a la camioneta y llevarla al taller, ¿qué fue lo que te dijo? Y le dije, me dijo que eran mis cosas. Dijo, ahora regrésate a lo que sucedió hace 20 años con la vecina. Dije, ok, ¿y qué fue lo que no querías ver? Te pusiste unas gafas, y el glaucoma, cuando la presión está muy elevada, es porque no quieres o no puedes ver y necesitas un aumento como una lupa, un refractario para poder ver lo que está enfrente de ti. Y dije, sí. Dijo, compártelo para que otra persona también se pueda identificar por si se le está pasando algo. Le dije, él cada vez que la vecina venía y a la hora de comida, él veía por la ventana cuando llegaba y cuando se iba. Yo no lo sabía hasta que ya se me hizo mucho lo que él hacía. Entonces me di cuenta que era a la vecina a la que veía. Y no nada más eso, también la cuidaba. Si alguien andaba dando vueltas por su casa, entonces salía y le decía qué se le ofrecía. Entonces, después de lo de la información de glaucoma, me puse pues en un duelo que duró todo un año. Y después de eso emprendí mi negocio para los productos naturales, que va a ser ya 20 años que los tengo en el mercado. Y lamentablemente piratearon los productos, y después de eso él no, ahora sí que ni se metió ni le interesó cuidar el patrimonio, pero muy bien que cuidaba hasta la vecina, ¿verdad? Entonces por algo la vecina pidió perdón a través del campo onírico después de 20 años. También me dicen que les comenté que hubo incestos y desarraigos, huidas también. El incesto es de qué manera mi papá me vio y lo que él sintió, que no lo compartí. Porque luego a veces pues no tengo toda la información. El otro es que mi papá sale huyendo del rancho donde yo nací porque un animal se le perdió. Y luego también la primera que salió en desarraigo fue la mamá de mi papá. Ella fue la que salió del rancho donde yo nací, y creo que gracias a que ella salió es que también pudimos salir los que estábamos ahí. En uno de los videos anteriores les dije, gracias a eso creo que se puede dar mi despertar espiritual, porque a lo mejor si yo me hubiera quedado en ese confinamiento, no sé cómo me están diciendo la palabra ahorita, o si existe, también me hubiera quedado como en un espacio encerrado y limitado. Entonces tengo que honrar a mi abuela, que fue la primera que se puso el programa para poder salir de ahí, aunque sí fue algo de desarraigo.
Y luego también me dices que les comparta que cuando les dije que con mis uñas quitara las espinas, dice, quitaste las espinas que las personas dejaron. Y despega la decepción y la desilusión de tu corazón. Entonces ayer, después de que se terminaron los 14 días de oscuridad, yo quise ponerle color a mi vida y recordar que la vida, al universo le gusta que sonrías, que la vida es de color, y empecé a pintar este mandala. Para mi sorpresa, empecé a canalizar a los arcángeles, perdón si se escucha muy fuerte, perdón, y me dijeron, y esa decepción de la desilusión que experimentaste te liberó. En el pasado pasaste por una decepción y una desilusión de la familia y ahora la pasaste recientemente con esta persona que en algún momento tú la pusiste en un pedestal y les tienes que decir en aquí y ahora que a nadie pongan en un pedestal. Ni a papá, ni a mamá, ni al papá de sus hijos, a nadie. Que les tengo que decir, me dicen mis seres de luz en este momento, que tenemos que estar anclados, enraizados, conectados con los pies bien sólidos y firmes en la tierra. Y entonces cuando lo estoy haciendo, dicen, hay 2 grandes decepciones que se te presentaron y que tu mamá te dijo que iban a salir a la luz los secretos. Y es momento de que los saques. Entonces le dije, por favor, ilumínenme al estar pintándolo. Y me dijeron, ¿te diste cuenta que en el 2017 el papá de tu hijo no te escuchaba? No te veía. Y a él no le importaba lo que te sucedía con tus camionetas. ¿Y qué fue lo que te dijo? Son tus cosas, que no has entendido que son tus cosas. ¿Y qué se te presentó últimamente? Y lo dije, pues se me presentó, él está los 3 días de oscuridad, donde los pasé en total soledad, y te diste cuenta que definitivamente hay personas a las cuales no les interesan ni les importas, y no es momento de mendigar amor, es momento de liberar las emociones desde el origen de la humanidad, que son las que se están presentando. Y dijo, ¿y que te diste cuenta también esta semana? Le dije que algo le pasó a los niveles del aceite y de la camioneta y de la antifreeze. Y dijo, pues aquí tengo antifreeze, se lo voy a poner. Dijo, pero lo demás tú lo haces allá en tu casa. Le dije, sí, allá tengo poco aceite, pues se lo puedo poner, porque se le puso que tenía que darle mantenimiento. Y resulta que cuando llego y lo quiero hacer, pues ni siquiera me acuerdo dónde es. O sea, me desconecté, le bajé tanto a la energía masculina, me conecté con la energía femenina y ahora sí que me desprogramé y quité el chip, ¿verdad? Y no sabía ni siquiera dónde iba el aceite. Dijo, pues hazlo tú allá en tu casa. Entonces me dijeron mis seres de luz ayer al estar pintándolo, si en el pasado no le importaste y no le interesaste, ¿por qué crees que le ibas a importar y a interesar? Por eso se te presentaron. Y luego me dieron la visión de estar en el patio de su casa. Entran 2 hombres, uno de ellos me da un abrazo y tengo la clarividencia y la clariaudiencia en ese momento en la visión donde me dice esta persona, por fin sal de aquí. Ya tomaste tu lugar y tienes alas para volar. Por fin sal de aquí. Y luego, bueno, esa era la decepción de la desilusión que experimenté, ¿verdad? Y no es desde mendigar ni desde la víctima, es desde liberar las emociones contenidas desde el origen de la humanidad. Fue lo que me dijeron mis seres de luz el día de hoy. Y luego también ayer me dan, bueno, más bien empiezo a leer en mi computadora la información que tengo escrito de mis libros y llego a una donde estoy con la persona que estudié el taller metamórfico en una sesión y ella me dice, Enedina, tuve una visión. Y lo dije, sí, yo también. Y me dijo ella, visualicé a un indígena moreno, chaparrito, dijo, con una hacha en su mano. Era un hombre muy violento, muy agresivo.
dijo con mucha ira, que era capaz de matar. Dime quién era ese. Ahora sí que me llegó ahorita, ¿verdad? El animal que no podía domar. Y le dije, con todo respeto, le dije, era mi bisabuelo, por parte de mi papá. Y dijo, ¿qué sabes de eso? Le dije que me dijo mi papá que si no se hubiera venido huyendo porque se les había perdido un animal, mi bisabuelo lo hubiera muerto, o sea, lo hubiera matado, él hubiera muerto. Dijo, sí, yo lo vi así. Y luego dijo, era muy violento y si era capaz de matar. ¿Y qué visualizaste tú? Dije, a mí me dieron la visión de mi papá estar pateando a mi mamá cuando yo estoy dentro del vientre de mi mamá. Y le dijo, ¿por eso estuviste tan inquieta? Le dije, sí, le dije yo, estuvo bien fuerte esta sesión. Le dije, más tanto así que no podía parar ni dejar de eructar. Dijo, sí, por eso, porque era mucha la información. Entonces dijo, ¿y qué opinas de esto? Le dije, pues que para mis ancestros fue muy difícil. Y me dijo, no, Enedina, no hables por los demás, habla por ti. En primera persona. Le dije, ah, caray. Le dije, bueno, pues entonces que fue muy difícil para mí. Dijo, ok, ya lo sabes, ya te hiciste consciente. ¿De qué manera vas a empezar a hablar? Le dije, pues que la vida es fácil para mí. Y lo me dijo, ahí está. Ya te hiciste consciente, me toca el vientre y me dice, ahora lo tienes que digerir. Pues ándele. Ayer, después de tanto pintar el mandala de la decepción, de la desilusión que experimenté y de leer la información de lo que sucedió en el vientre de mi madre, el estómago se me inflamó así. Hagan de cuenta que parecía un globo bien inflado. Me fui a caminar y cuando regresé no aguantaba. Era mucha la inflamación. Me encuentro al hombre con el que hice la danza y luego le digo, me dice él, ¿y tú qué andas haciendo caminando? Le dije, no, pues ya sabes. Le dije, aquí mira. Dice, pues si tú nunca sales a caminar. Le dije, bueno, pues hoy salí y ayer también. Y luego ya nada, le dije, bueno, que te vaya bien, bye. Y él dijo, sí, también bye. Ya nos dijimos adiós, entro y le digo a mis seres de luz qué tengo que hacer aquí. Y me dicen, hacerte consciente de las decepciones y de las desilusiones que tuviste. Número 1, de qué manera te vio tu papá y lo que sintió. Número 2, que el papá de tu hijo nunca estuvo para ti. Y número 3, lo que acabas de volver a leer con respecto a tu mamá. Y ya le dije, sí, está bien, acepto la decepción y la desilusión. Dijo, y si en el pasado ya sanaste la decepción y la desilusión con la familia, pues hoy también es tu momento después de pintar el mandala. Pues en cuanto dije, acepto la decepción y la desilusión que experimenté, hagan de cuenta que todo esto, pues hagan de cuenta, se desinflamó todo. Y ya me quité la pants que traía y dije, pues ya estuvo bueno de tanta seriedad. Y hasta me puse a ver una película. Y ya hoy en la mañana mi mamá me dijo, perdón, hija, este era uno de los secretos que te dije que iba a salir y la información más importante en el mes de mayo. Y ya me dijo, ¿de qué te diste cuenta? Y creo que no lo quise ver antes así. O tal vez sí, pero no lo había hecho tan consciente como el día de ayer por cómo se me puso mi vientre. Porque aquí fue donde conecté la emoción. No fue en el pensar, sino en el sentir. Y fue en mi vientre, en el chakra, donde se gesta la vida, la sexualidad, el imán de nuestra feminidad. Y le dije que tú no me querías tener, que tú no querías que yo naciera. Dijo, así es. Perdón por el error. Y le dije, te perdono, mamá. Y a mi padre también, porque y sé que es desde el nivel de conciencia. Y me dijo mi mamá, gracias, hija, porque al perdonarme a mí, te perdonaste a ti. Tú también traías el programa de no tener hijos, por lo que te transmití antes, durante y después de tu nacimiento. Y a ti te dolió mucho cuando yo te dije que eras un milagro de Dios y que yo no sabía porque tú habías nacido. Te dolió, porque mientras de que tú perdiste a tu primer bebé Eder, pero no lo sabías y lo abortaste,
de tu hijo segundo, Sebastián, tú sí oraste por él. Y todos los días y todas las noches le pedías a Dios por él, antes, durante y después de su nacimiento. Y a ti te hubiera gustado que yo también te hubiera dicho que yo había orado por ti, pero yo no te lo dije. Le dije, lo sé, mamá. Y ya me dijo mi mamá, gracias, hija, porque al perdonarme a mí, también te perdonaste a ti por el programa que traías de no ser madre. Gracias a Dios lo sanaste y por eso hoy puedes decir que en esta encarnación tienes 2 hijos. Uno no nacido, un bebé, un angelito, y mi hijo de 21 años. Le dije, sí, mamá. Entonces dije, ya entendí. Por eso ayer se me volvió a inflamar, igual que el día que estuve en esa sesión del taller metamórfico. Conecté con esa emoción y entonces me dicen mis seres de luz que eso es lo que tenemos que hacer, ya no ponerle mente, sino conectar con la emoción y donde la sentimos. Y también me están diciendo que por favor, si pasaste por una decepción, una desilusión, por altas expectativas que tú tenías con la familia, con el trabajo, con la pareja, con los amigos, no pongas a nadie en un pedestal, ni a papá, ni a mamá, ni a amigos, ni a parejas, ni a jefes. Que quites a las personas del pedestal, porque tan humanos ellos como nosotros, y que pongamos los pies bien firmes en la tierra. Y que era momento, y es momento de conectar con el amor, con esta energía femenina prohibida. Porque si para un niño es duro que le digan no sienta, no llore, cállese, que no sabe qué es hombrecito, más difícil es para una niña que no le permitan expresar, sentir su vulnerabilidad, de tener miedo, de llorar. Entonces me dicen que es el momento de conectar con el amor, el cariño, la ternura, la dicha, sensualidad y eros. Y no tanto desde las relaciones sexuales, que es momento de conectar con hacia el abrazo, la caricia, el contacto, el apapacho, el beso, la ternura, para poder despertar esa energía femenina prohibida en el pasado. ¿Sí? Y me piden que concluya con lo que escribí aquí. Y el último sueño que escribí en este diario fue el de mi mamá, donde yo decía que porque no se compraba nada. Y yo sabía que mi mamá había dedicado tiempo y dinero y había entregado energía en el puesto donde ella trabajó por muchas décadas. Y se presentó que mis hermanas decían que teníamos que venderlo y que venderlo barato para que se vendiera rápido. Y yo les dije que no, que barato no era la palabra indicada, que justo era la palabra correcta. Y luego ya lo último que escribí en el diario fue: tengo el poder de Eros, encarnar a mi diosa sagrada, permiso a la sensualidad y a mi capacidad de seducir con mi pelo y mi belleza. Y este hombre con el que hice la danza, porque esto lo escribí después de la danza, fue la información que me dieron mis seres de luz, él tiene el poder de domar el animal que lleva adentro. Y ya antes de terminar con este mensaje del día de hoy, que tiene que ver con la decepción, con la desilusión, es las puertas a la gracia y a las bendiciones de Dios. Sin perdón, el alma permanece estancada. Con él se eleva y se transforma. Si deseas una transformación, el perdón es el camino para estar en la gracia de Dios. Practicar el perdón y transformarlo en amor. El perdón es la llave de tu libertad espiritual. Zadkiel, Alma Vieja 369. Y lo también tengo escrito: al universo le gusta que sonrías. La vida es de colores, lluvia de infinitas bendiciones. Y pues creo que está aquí. Después de haber entregado lágrimas, ira, tristeza, miedos, es momento de conectar con la abundancia, la belleza y la felicidad. Bueno, perdona, si pasaste por una tremenda decepción y desilusión, créeme que te libero. Eso fue lo que me dijeron los arcángeles el día de ayer al terminar de pintar este mandala. Saludos, besitos, bendiciones. Adiós.